Yo creo que en algún momento todos nos hemos sentido en cierta medida incomprendidos en algún momento de nuestra vida. Todos quizá hemos pasado por momentos, por situaciones, dificultades, pruebas, problemas y momentos en que quizá como que sentimos que nadie nos entiende. Quizás como que nadie puede ver, nadie puede pesar realmente el sufrimiento o el dolor que estamos pasando, los sentimientos que tenemos. Quizá algunos de ustedes han pasado por una decepción amorosa, quizá una traición de alguien que consideraban un amigo, quizá una decepción de alguien a quien admiraban, quizás una ofensa o un dolor causado por otra persona. O quizás una tragedia, un accidente en tu vida, en tu familia, cosas que duelen, quizás no tanto físicamente, pero emocionalmente, y que parece que nadie más entiende, que parece que como que somos incomprendidos, y pudiera ser hasta cierto punto una realidad, porque ciertamente como creyentes debemos ser empáticos unos con otros, sufrir con los que sufren, dice la Escritura, pero es verdad que no podemos ver el corazón de otros, ni otros pueden ver nuestro corazón y conocerlo exhaustivamente. Y ciertamente muchas veces una actitud así de decir nadie me entiende puede revelar orgullo y victimización, pero puede ser realmente que nadie te comprenda, por lo menos como tú esperas ser comprendido o comprendida. Y es en esos momentos donde tu teología debe formar tu práctica. Porque sí, de acuerdo a este salmo, sí hay alguien que te conoce. Sí hay alguien que conoce y comprende exhaustivamente lo que estás viviendo. Sí hay alguien que conoce tus sentimientos. Sí hay alguien que conoce tu angustia. Sí hay alguien que conoce tu dolor. Sí hay alguien que conoce también tu alegría y tus gozos. Sí hay alguien que te conoce y te comprende exhaustivamente. Y que puede decir en toda la extensión de la palabra, entiendo lo que estás viviendo. Entiendo lo que estás pasando. Entiendo tu corazón, entiendo tus emociones, entiendo tu sentir, entiendo la lógica de tus pensamientos, lo conozco, lo sé. Y obviamente ese es el Señor, ese es Dios. Dios sí te conoce. Y el salmista está aquí meditando en esa verdad, meditando en la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe, pero lo medita en una forma muy personal, no solamente hace un tratado teológico diciendo Dios todo lo sabe como un concepto aislado y impersonal, sino que el salmista lo hace personal. Dios todo lo sabe, sí, pero Dios todo lo sabe de mí, dice el salmista. Y en este salmo vemos la trascendencia y la inmanencia de Dios, ¿no? Dios es trascendente porque Él todo lo sabe, en ese sentido no es como nosotros, su omnisciencia, su persona escapa a nuestra comprensión, a nuestro entendimiento. De hecho el salmista lo dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ahí está la trascendencia de Dios, Dios es trascendente a nosotros, pero también vemos su inmanencia, Dios también es inmanente, Dios está cercano, Dios se relaciona con nosotros, Dios nos conoce, nos busca, se interesa en nosotros. Vemos estos dos aspectos en este salmo. Este salmo resalta varios atributos de Dios. Dos de ellos que quizá más resaltan es su omnisciencia justamente y su omnipresencia también. Y vamos a enfocarnos, como decíamos el día de hoy, en la omnisciencia de Dios. Y veremos algo de la omnisciencia de Dios y después cómo debemos nosotros reaccionar, cómo debemos responder a esa verdad, a esa realidad de que Dios todo lo sabe. La omnisciencia de Dios, yo creo que la mayoría aquí quizás podríamos, por lo menos en un sentido general, definirla. Decir que Dios
todo lo sabe, decir que Dios es omnisciente. Quizás lo hemos escuchado, algunos de ustedes quizás desde la escuela dominical o en sus clases aquí o en otros lugares. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Dios tiene ese conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. No hay nada oculto para Dios. Y quizá el problema no es tanto definir la omnisciencia, sino realmente entender y hacer nuestro, como lo hace aquí el salmista, ese atributo, responder en adoración, y que ese atributo, que ese entendimiento de lo que es la omnisciencia de Dios realmente nos lleve a adorarle y a confiar en Él. En 1 Samuel 2:3, Dios es llamado el Dios de todo saber. El Salmo 147, versículos 4 y 5, dicen lo siguiente: Él, refiriéndose a Dios, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmo 147, 5. Su entendimiento es infinito. Y la omnisciencia de Dios implica eso, que el conocimiento de Dios es infinito. Y quizás no es un concepto lejano para nosotros esto. No es algo que sea, como digo, difícil de definir para muchos de nosotros. Lo que a veces es difícil o lo que a veces no hacemos es entender a qué nos debe llevar esa realidad, ese concepto, que Él lo sabe todo. Sam Storms, un pastor y teólogo, en un artículo nos da algunas características de la omnisciencia de Dios o del conocimiento de Dios, comparándolo con nuestro conocimiento. Y quisiera citar algunas de ellas que nos ayuden a profundizar un poco más en este atributo. Dice Sam Storms: el conocimiento de Dios es intuitivo, no discursivo. Es intuitivo y no discursivo. ¿Qué quiere decir eso? El conocimiento de Dios, el conocimiento nuestro es discursivo. Viene a nosotros por medio de observación, de razonamiento, de comparación, de inducción, de deducción. En otras palabras, nosotros aprendemos y podemos aprender mucho o poco conocimiento, pero necesitamos que nos lo enseñen, necesitamos aprenderlo. Pero el conocimiento de Dios es intuitivo, lo que quiere decir que es innato, que es inmediato. Dios no aprende, Él simplemente sabe. Él no descubre ni olvida. También, dice Sam Storms, el conocimiento de Dios es simultáneo, no sucesivo. Es simultáneo y no sucesivo. Dios ve las cosas, todas las cosas a la vez y en su totalidad. Nosotros solo conocemos a medida que los objetos de conocimiento son presentados ante nosotros, poco a poco. Para Dios el acto de percepción, dice Sam Storms, es completo e instantáneo. Dios piensa sobre todas las cosas a la misma vez. Su conocimiento es simultáneo, no sucesivo como el nuestro. También sabemos que el conocimiento de Dios es independiente y no dependiente. El conocimiento de Dios es independiente y no dependiente. Él no recibe su conocimiento de nadie ni de nada. No necesita nadie o nada externo a sí mismo para tener conocimiento, como nosotros sí. Necesitamos de cosas, de personas, de libros, de información, etcétera, etcétera, para tener conocimiento. Nuestro conocimiento es dependiente. El del Señor es independiente. El conocimiento de Dios también es infalible, no falible y no sujeto al error. Nosotros puede haber cosas que sepamos o que creemos que sabemos y que realmente estamos equivocados. Y que realmente después de analizar bien las cosas o después de cierto tiempo, después de tener otros elementos en lo que creemos que sabemos, resulta que estábamos equivocados. Bueno, con el Señor no es así. Dice Sam Storms, citando a otro autor, dice: omnisciencia divina significa que Dios no tiene creencias falsas. No solo son todas las creencias de Dios verdad, sino que el alcance de su conocimiento es total.
Él conoce todas las proposiciones verdaderas. Dios siempre está correcto en lo que sabe. Y también el conocimiento de Dios es infinito y no parcial. Dios conoce exhaustivamente todas sus acciones y planes, y Dios conoce a nosotros también de manera exhaustiva. Y entonces el salmista aquí en el versículo 1 al 6 de este salmo reflexiona en esa realidad, en el conocimiento de Dios, en cómo ese conocimiento infinito, en cómo esa omnisciencia de Dios, en cómo el Dios de todo saber lo conoce a Él. Y vean una vez más en los versículos 1 a 6 las referencias o las veces que se repite esta idea de conocer, examinar, entender, escudriñar. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua y tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Entonces el salmista ve cómo Dios lo conoce todo, pero cómo Dios lo conoce todo de él, cómo Dios, dice el salmista, lo conoce todo de mí. No es solamente un concepto teológico, ahora el salmista está aplicando eso y está diciendo: el Señor realmente conoce mi sentar, mi levantar, conoce mis pensamientos, conoce mi caminar diario, conoce cuando me acuesto, conoce lo que digo aún antes de que lo diga, conoce todo de mí. Conoce mi corazón, mis acciones, mis deseos más profundos, mis secretos inconfesables. Dios me conoce y Dios te conoce totalmente, exhaustivamente. Dios sabe lo que piensas, lo que sientes, lo que anhelas, lo que no quieres que nadie más sepa de ti. Dios lo sabe. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, porque el conocimiento de Dios es infinito. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y después en los versículos 7 al 12, el salmista va a enfocar ya no tanto la omnisciencia de Dios, pero la omnipresencia de Dios. Y entonces el salmista va a decir: no solo Dios conoce todo de mí, sino que Dios está en todo lugar y en ningún lugar puedo huir de su presencia. No hay lugar donde yo pueda estar en que Dios no esté, no hay lugar donde yo pueda esconderme de Dios. Y eso va muy relacionado también con su omnisciencia, porque eso quiere decir que Dios sabe, que Dios conoce aquellos pensamientos, aquellas acciones de tu vida que quizás nadie más conoce. Dios sabe lo que haces cuando estás solo, Dios sabe lo que hablas, lo que ves cuando nadie más está mirando. Dios conoce esas conversaciones privadas, esos chats privados. Dios lo sabe. Dios sabe lo que deseas, lo que piensas, lo que pasa por tu mente en todo momento y en toda circunstancia, aun cuando nadie más te ve. Dios sabe cuando estás molesto, cuando estás alegre. Dios te conoce y está en todo lugar. Y estos dos atributos de la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios están muy relacionados. De hecho, dice un autor, Heath Lambert, dice este pasaje, hablando de este pasaje específicamente, dice este pasaje que exalta la omnipresencia de Dios es el mismo pasaje que exalta su omnisciencia. Para David, ambas cosas van juntas. Dios siempre estaba con él y sabía todo sobre él. No sería suficiente tener la presencia de Dios si a él le faltara conocimiento íntimo y exhaustivo de usted. Piensa en el ejemplo de un esposo que está presente pero emocionalmente distante. Una esposa en tal situación con un esposo que sí está ahí presente pero emocionalmente distante es un consuelo frío porque él no la conoce, él no la entiende. Pero con Dios no es así. Dios no solamente está presente en todo lugar donde tú estás, sino que Él te entiende, Él te conoce íntimamente.
Él está presente y te conoce exhaustivamente, íntimamente, personalmente, y por eso David reflexiona en estos dos atributos. Dios me conoce y Dios está conmigo. Dios conoce todo de mí y sabe todo de mí, y no hay lugar a donde yo pueda huir de Dios. Y esa es una realidad contigo y conmigo. Dios está en todo lugar donde tú estás y Dios te conoce, te comprende, pero también sabe todo lo que haces, vives, piensas, sientes, deseas. Él lo sabe todo acerca de nosotros. Después en los versículos 13 al 18, el salmista enfoca no solo la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, sino también la omnipotencia de Dios. Porque en un sentido él habla de cómo no solamente él está con el salmista, él conoce al salmista, pero cómo él mismo, Dios mismo, formó al salmista desde el vientre de su madre. Pero eso en un sentido nos sigue dando luz de su omnisciencia. Dios sabe cómo estás constituido, porque Él te formó. Dios sabe cómo es tu mente, Dios sabe cómo es tu personalidad, Dios sabe cómo son tus primeros impulsos, Dios sabe cuáles son tus debilidades, Dios sabe cuáles son quizás tus talentos, aquellas cosas que dices, parece que tengo una habilidad natural para esto, y que a lo mejor tú dices, apenas lo voy descubriendo. Dios ya lo sabía, Dios ya lo sabe, porque dice aquí el salmista que Dios lo conoce desde que era un embrión, desde que el mismo salmista no tenía conciencia de sí mismo, desde que yo mismo no tenía conciencia de mi existencia, Dios ya me conocía. Y Dios sabe incluso cuántos días te quedan de vida. El versículo 16 en la Nueva Biblia de las Américas se traduce de la siguiente manera: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Dios sabe cuántos días vas a vivir aún antes de que nacieras. Dios sabe hoy cuántos días te quedan de vida. Y esa es la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo eso. Pero entonces, ¿cómo deberíamos nosotros reaccionar a esa verdad, a esa realidad? ¿Cómo deberíamos reaccionar ante esta omnisciencia de Dios y esta omnisciencia aplicada a nosotros mismos? Bueno, Él lo sabe todo de mí, y aquí el salmista reflexiona en eso, ora eso, canta eso. Este es un salmo que debía ser cantado, pero eso también produce algo en él. El salmista responde a esa realidad, responde a esa verdad. ¿Y cómo responde? ¿Cómo deberíamos responder nosotros ante la omnisciencia de Dios? Y quizá si lo resumiéramos en una sola palabra, esa palabra sería asombro. El salmista se asombra, se maravilla de la omnisciencia de Dios y adora. Vean de nuevo algunos versículos. Versículo 6. Después que el salmista ha reflexionado, Dios me conoce mi andar, mi levantarme, todas las palabras que digo, Dios conoce todo de mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de todos ellos. Esta es la respuesta del salmista ante esa verdad, al profundizar, al meditar, al entender quién es Dios, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. Al entender que Dios lo sabe todo de él, el salmista se maravilla, se asombra y adora al Señor. Interesante, porque el versículo 6 es como un juego de palabras. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. No entiendo cómo Él entiende todo. La idea es, Dios lo sabe todo de mí, y eso para mí es imposible de entender. Pero es maravilloso, dice el salmista. Es precioso.
Es un bálsamo a mi vida. ¿Y por qué el salmista puede decir eso? Porque el salmista puede ver esta realidad, esta verdad, el conocimiento de Dios, de Él, como algo precioso para su vida. Como algo que lo maravilla, que maravilla su alma. Porque el salmista puede responder con asombro, particularmente ante la omnisciencia de Dios. Pues algunas razones que considero es porque el saber que Dios lo sabe todo es un consuelo, un aliento, es confianza, es paz, es descanso para el creyente. Para el Hijo de Dios, para aquel que ha sido perdonado y justificado en Cristo, para aquel que está en Cristo, saber que Dios lo sabe todo implica que al creyente, que a mí me pueden tomar muchas cosas por sorpresa, pero a Dios nada le toma por sorpresa. Implica que Dios sabe lo que vendrá, que Dios sabe lo que me está pasando, que Dios me entiende, que Dios sabe mejor que yo lo que necesito. Que Dios sabe mejor que yo lo que siento, que Dios sabe mejor que yo lo que me puede ayudar en cierta situación. Dios sí me puede comprender cuando me siento incomprendido. Es más, Dios me puede comprender mejor de lo que yo me puedo comprender a mí mismo. No sé si te ha pasado a veces en situaciones que dices, ni siquiera sé bien cómo me siento. Ni siquiera puedo definir tan exactamente mis sentimientos. Ni siquiera sé cómo procesar esta información o esta situación. Y entonces ahí podemos pensar, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Pero también el hecho de pensar que Dios sabe todo debe ayudarnos a lidiar, por ejemplo, con el temor. ¿Qué te da temor? ¿Qué te da miedo? Vean lo que Jesús dice en Mateo 10, 28 al 31. Mateo capítulo 10, versículos 28 al 31. Dice el Señor Jesucristo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y luego dice versículo 29, Mateo 10, 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y la de ahí es sin que vuestro Padre lo sepa. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Y a qué nos debe llevar eso? Dice el Señor. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jesús dice, no teman. No teman ni aún a aquellos que literalmente por causa de su nombre los pueden matar. ¿Por qué? Porque aún ahí en esa situación tan extrema como estar al borde de la muerte, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que está haciendo. Aún algo tan misterioso humanamente hablando como la muerte, Dios sabe el por qué y el para qué. Dios la conoce exhaustivamente. Y aquí Jesús dice, Dios sabe y cuida de los pajarillos y sabe cuándo uno va a caer. Y dice, aún sus cabellos están contados. Así de preciso y de exhaustivo es el conocimiento de Dios, de ustedes y de lo que viven y de lo que pasan. Dios los conoce, cada cabello de ustedes los tiene contado, dice Jesús. Así que no teman, porque Dios sabe lo que hace. Y eso obviamente no significa estar pasivos y no hacer lo que tenemos que hacer. De hecho, ahí obviamente en Mateo Jesús está dando instrucciones a sus discípulos y les dice lo que deben hacer, predicar del reino, les dio una obra por hacer, pero debían hacerlo confiados en que Dios sabe todas las cosas. Así que obedece a Dios, sé fiel a Dios y no temas lo que venga. Dios ya lo sabe. Dios todo lo sabe.
Algunos de ustedes quizá pueden estar en momentos donde les frustra o les atemoriza lo que vendrá, ¿no? Las decisiones futuras, quizás sus futuros trabajos, quizás algunos que están por graduar el próximo año, qué van a hacer cuando gradúen, o quizás con quién se van a casar. La omnisciencia de Dios nos recuerda que hay mucho que nosotros no sabemos y que hay muchas cosas que ciertamente nos pueden tomar por sorpresa, pero a Dios nada le toma por sorpresa. Él ya lo sabe y nosotros estamos llamados a descansar en esa verdad, a ser fiel a Dios y descansar en su omnisciencia y su control soberano. Así que para el creyente la omnisciencia de Dios produce asombro, adoración, consuelo, descanso, pero hay otro lado de la moneda. Hay otro tipo de reacción o de respuesta que puede producir la omnisciencia de Dios. Como dice Paul Washer, para el cristiano la omnisciencia de Dios infunde una gran confianza y consuelo porque Dios conoce cada una de nuestras necesidades, entiende nuestras pruebas y nos ha dado su palabra para guiarnos. Pero para el incrédulo, para el que no conoce a Dios, para el que no tiene a Cristo, para el que no ha nacido de nuevo, la omnisciencia de Dios infunde terror, porque Dios juzgará a cada hombre según su perfecto conocimiento de todos los hechos. Ningún pecado estará oculto ni será olvidado. Cada criatura, cada obra y cada pensamiento están delante de Él como un libro abierto. Así que si tú no tienes a Cristo, la omnisciencia de Dios te va a asombrar, pero de otra manera, no como un consuelo y descanso, sino como un terror. Porque Él sabe cada acción, cada pensamiento, cada palabra, cada pecado, aun aquel pecado que quizás nadie más conoce, que nunca le has dicho a nadie, Él lo sabe. Y un día juzgará con justicia ese pecado. Hoy eso lo puedes esconder de otros, pero Dios lo sabe. Esa es la omnisciencia de Dios. Así que si ese es tu caso, si tú no tienes a Cristo, al pensar en la omnisciencia de Dios, la invitación es a que corras a Cristo. Corre a Cristo. Clama por misericordia, arrepiéntete de tus pecados y confía solo en Cristo para que encuentres descanso en su omnisciencia y no terror del juicio. La omnisciencia de Dios al final nos debe asombrar porque Dios, sabiendo todo lo que sabe de nosotros, sabiendo nuestros más oscuros pensamientos, sabiendo nuestra maldad más profunda, nuestros pecados más secretos, sabiendo todo eso con detalle, aún así envió a su Hijo a morir por nosotros. Y eso es asombroso. Dios sabe lo peor de nosotros y nos ama a pesar de ello. Primera de Juan 3, 19 al 20 dice: de esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, dice Juan, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Y lo sabe todo. Cuando tu corazón te acusa de algún pecado, dice Juan, si tú eres un creyente, si tú eres de la verdad, como dice Juan, mayor que tu corazón es Dios y Dios lo sabe todo. Dios ya sabía de ese pecado y a pesar de eso te amó y mostró su amor por ti al enviar a su Hijo a morir en una cruz. Y por eso podemos venir a Él con confianza y confesar nuestros pecados y saber que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La omnisciencia de Dios nos recuerda lo maravilloso del Evangelio, lo maravilloso de la gracia de Dios. Él sabe todo de nosotros, Él sabe lo peor de nosotros y aún así se acercó a nosotros, tomó nuestro lugar,
Vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que merecíamos, aún sabiendo lo peor de nosotros. Ese es Cristo, el Dios que sabiendo todo fue a la muerte y muerte de cruz por nosotros. Y ahora estamos llamados a vivir para Él, a adorarle con toda nuestra vida y a descansar en esa omnisciencia. La omnisciencia de Dios nos recuerda lo maravilloso del Evangelio y de la gracia de Dios. Así que, porque Dios es omnisciente, pero también es un Dios cercano, maravíllate, asómbrate, adórale con tu vida y descansa en que aunque tú no sabes muchas cosas, Él lo sabe todo y Él sabe lo que hace. Dios es omnisciente y cercano. Asómbrate de Él. Vamos a orar. Padre, gracias porque en un salmo como este, el salmista expresa sus emociones al él meditar en esta realidad de la omnisciencia tuya. Y gracias, Señor, porque al nosotros meditar también en esa verdad, podemos responder a ella, diciendo como el salmista, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Y podemos descansar en ti, y podemos confiar en ti, y podemos asombrarnos más y ser más agradecidos por la obra de gracia tuya en nosotros, que a pesar de conocer y saber todo de nosotros, saber lo peor de nosotros, Cristo murió por nosotros. Pero también si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que este atributo tuyo, que esta realidad de que tú lo sabes todo, pueda hacer en él o en ella, pueda hacerle pensar y reflexionar y llevarlo a los pies del Evangelio, a los pies de Cristo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.